¿Qué dice don Carlito? Si quiere, le pego a la radio que ya hice una buena. Usted tiene la suya, ¿no? Profe, ¿va a arrancar su merced? No, porque tú tienes uno de conceptos, ¿no? Conceptos generales. Ah, esa es cortica, profe. Listo, si quiere veamos la de conceptos y mañana arranco con Ethernet. Hágale. Es que la de conceptos realmente es tan cortica porque todos ya les digo cómo se resume todo. Entonces, permítame, Bueno, si quieren, tomas en un tinto mientras yo abro aquí esto. No, yo también voy. Ah, yo también voy. Pero mientras tú abres, yo comparto pantalla para ir abriendo la mía, ¿sí? Ah, sí, listo, profe, listo, claro, listo. Eso. Y Fabio relajado. Fabio, ¿Esto qué? Fabio dijo, hoy solo los atiendo. Hoy solo los atiendo. ¿Qué quieres, su merced? ¿Aromática o tinto? Bueno, profesora, ya nos puede. ¿Ya? ¿Ya estás para compartir? Ya, estoy listo. Listo, comparte. ¡Taratán! ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, señor, Telecomunicaciones 2020. Señor. Yo sí que te pregunto a ti una cosa, esta parte en la diapositiva tuya que siempre aparece acá, no la he podido descubrir en la parte de abajo, A esa la como, que No, va. profe. No, profe, lo que yo le decía, venga, yo les voy a hacer una cuña, yo, profe, en serio, si usted necesita, es que, por ejemplo, yo, otra de las abiertamente críticas que le digo a un profesor, porque yo, profe, como yo trabajo, a mí me han capacitado en el tema, pues, de capacitar, sí, ¿sí? El tema de que yo utilice Chief no es solamente porque se vea bonito, sino porque es una forma de atraer la atención. Entonces yo le claro, decía, profe, claro, yo sé claro. todo ese tema. Si usted necesita, por ejemplo, que alguna vez le haga una presentación bien chévere, ¿sí? Ahí estoy. Te ¿Por hubiera qué? Porque es conocido, que te hubiera conocido para la presentación de pares, pucha. Claro que yo monté unas, bueno, de todas maneras, concentración, presentación de qué, profe? para la que le hicimos a los pares para la nueva carrera. Claro. Mm. No, venga, les voy a mostrar un videito que yo tengo ahí. No, 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 sigamos con Eso. esto primero, papi, porque Pues es que no me van a hacer publicidad, hágale, es que eso sí hágale a hay. ver, Wi-Fi. Bueno, listo. Entonces, eso es, ya después explico cómo se hace. Bueno, vamos a arrancar con el Wi-Fi o Wi-Fi. Entonces, yo les decía que los conceptos son muy cortos porque realmente todo se resume en ondas electromagnéticas, todos esos dispositivos de la comunicación. ¿Qué es lo que cambia? Las frecuencias, ¿sí o no? Mm. La longitud de onda. Eso básicamente es lo que cambia cuando hablamos de Wi-Fi, cuando hablamos de Bluetooth infrarrojo. Eso es lo que cambia. Entonces, el Wi-Fi utiliza ondas electromagnéticas para transmitir datos de dónde? Entre un enrutador, que es la fuente del Wi-Fi, y el dispositivo, que es lo que nosotros tenemos en nuestros hogares. Mm. Mm, Repito, lo que cambia son las longitudes de onda, que en este caso van desde los 5,9 centímetros hasta los 14,4 centímetros. Hablamos de la longitud, no, perdón, de la amplitud de la onda. Mm. Y el rango de operación va de los 0 a los 30 metros e incluso hasta los 50 metros el rango de operación. ¿Qué influye? El router, ¿cierto? Que El hablamos de router. los routers rompeparedes, hablamos de esa capacidad de las antenitas que tiene para mandar esas ondas electromagnéticas. Y Mm. decimos que esas frecuencias se miden en gigahercios. Cuando hablamos de gigahercios, estamos de giga, ¿sí? 1000, es decir, 1.000 millones de ondas por segundo. Eso es lo que emite ese router. 1.000 millones de ondas por segundo. Y las frecuencias que utilizan estos enrutadores Wi-Fi son de 2,4 a 5 gigahercios por segundo. ¿Qué varía? Pues la versión del Wi-Fi. Por eso ustedes pueden ir allá a sus dispositivos y chequear si tienen Wi-Fi de 2,4 o de 5 gigahercios por segundo. ¿Cuál es Mm. la diferencia? Pues que el de 2,5 gigahercios cubre distancias más largas, pero pues va un poco más lento, que es lo mismo que tenemos en la onda AM y FM. Y en 5 gigahercios esa envía información más rápido, pero en distancias más cortas. Pero en resumidas cuentas, es mucho mejor, obviamente, el Wi-Fi de 5 gigahercios,
porque es mucho más rápido, ¿no? Entonces, pues llega más da rápido los datos. Mm. Pero también recordemos que al ser ondas electromagnéticas y de acuerdo a la exposición que vimos de los dispositivos móviles, estas ondas son susceptibles de verse alteradas por fenómenos naturales. Por eso que cuando llueve se nos va al internet, o por cuando se está en uso un horno microondas, e Porque, incluso bajo cuando se está utilizando el teléfono, el dispositivo móvil. porque Pueden, pero la señal que más se cae cuando llueve es la DirecTV, ¿no? La que llega por satélite. claro, porque todo lo que sea ondas electromagnéticas son susceptibles de alterarse con los fenómenos naturales. Mm, Ahí el meollo del asunto. eh, Listo. ¿Alguna pregunta del Wi-Fi? mm, mm. Wi-Fi, realmente muchas personas pensaban que significaba wireless fidelity. Ay, no, una miércoles, así que mi inglés no es que sea bueno. O Wireless. sea, fidelidad inalámbrica. Pero Mm. realmente no significa eso. Wi-Fi es un nombre de marketing, de marca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se escucha chévere, porque es pegajoso, y eso lo hizo una empresa de publicidad, porque recordemos que nosotros normalmente en el tema de electrónica, ingeniería de sistemas y demás se utilizan protocolos. Entonces, para no llegar a una tienda y decir, hágame un favor, regáleme la clave del protocolo 802.3, pues como que no, ¿cierto? Entonces, por eso fue que se le colocó o se le coloca nombre a las cosas, para facilitar en Mm, ese aspecto. muy Bueno, ahora pasemos a otra, que es el tema del Bluetooth. Resulta que Bluetooth, si hacemos la traducción del inglés al español, traduce diente azul. Y eso fue porque uno de los ingenieros que ayudó a desarrollar esta tecnología por allá en el año de 1970, el hombre estaba leyendo un libro sobre la cultura nórdica. Entonces, por allá en esos tiempos, había un rey eh, que el hombre era un negociador el berraco. Entonces el hombre llegó a una zona y comenzó a hablar con la gente, y el hombre evitó varias guerras a partir de ese poder de negociación. Entonces, como el Wi-Fi realmente es eso, son protocolos de negociación, le colocaron ese loguito. Ese loguito es una V, esta parte de acá es una V y esto es una B, ¿sí? Y lo que traduce en el alfabeto nórdico es Harold Bluetooth o Harold diente azul. En pocas palabras, bien. Harold tenía un diente pichito, porque así lo hablan. Sí, entonces por eso ese es el símbolo de Bluetooth. ¿Cuál es la diferencia entre el Wi-Fi y el Bluetooth? Que el Wi-Fi establece una conexión entre un router y un dispositivo, y el Bluetooth establece una conexión entre Entre dos. dispositivos. ¿Y el Ambos infrarrojo? Vea, profe, vamos despacio, Ah, ¿lo profe, tienes ahí también? despacio. Sí. Ah, bueno, listo. Claro, profe, pero todo tiene un Ah, proceso, todo tiene un todo paso a ya. paso. Sí, no, Pues, profe, profe. Sí, pues. controlemos esas profes, si es que no, las que no sabe se las inventa. Bueno, hasta aquí. Entonces, ¿qué pasa? Pues también son ondas electromagnéticas. Yo les tengo prometidos esa capacitación de ondas Sí. electromagnéticas, porque esto es un tema de física súper interesante por allá desde James Maxwell. Esto es un tema genial. Ahí podemos ver hasta la aplicación de ecuaciones, si quieren. Mm. Ah, mentiras, tampoco, exageremos. Listo. No, pero Entonces, ya vimos que funciona entre dispositivos, pero aquí comienzan a aparecer las diferencias con el Wi-Fi, y es que el Bluetooth funciona a distancias más cortas que el Wi-Fi. mm, Ahora, recordemos que el Wi-Fi trabaja a gigahertz, perdón, de entre 2,5 y 5 gigahertz, mientras que el Bluetooth trabaja solo a 2,4 gigahertz, es decir, a 2.400 millones de ondas por segundo. Eso es muchísimo. mm. Y las señales son más débiles, apenas de 1 milivatio de poder. ¿Sí? Es muy débil, es muy débil. Y entonces el Bluetooth, una ventaja que tiene es que puede conectar hasta 8 dispositivos al mismo tiempo sin ningún problema, porque el Wi-Fi también. Pero recordemos que el Wi-Fi, entre más dispositivos tenga conectados,
la señal puede desmejorar un poco. Y esa conexión a Bluetooth entre dispositivos generalmente se utiliza normalmente ¿para qué? Para pasar información, ¿cierto? O para algunos mandos, ¿sí? Entonces yo puedo conectarme Bluetooth a Bluetooth como yo tengo mis auriculares a mi teléfono y pues también me va a recibir esas órdenes. Mm. La velocidad de ¿Y transmisión sí no influye ahí, ¿no? cómo así, profe, no influye? O sea, sí es la misma, o sea Wi-Fi o sea Bluetooth. No, es más rápido, es más rápido, digámoslo, Wi-Fi, porque Wi-Fi como puede trabajar a 5 gigahercios, o sea, Amplitud de onda. 5.000 millones de ondas por segundo, podemos decir que es más rápido. Pero el Bluetooth, como realmente está diseñado, es no tanto para para la velocidad, sino para transmisión de datos, pero se utiliza entre dispositivos Mm. cercanos. Por eso, cuando uno compra un dispositivo Bluetooth, le dice alcance máximo 10 metros. Mientras que el Wi-Fi sí tiene un alcance hasta de 50 metros dependiendo del router. Ahora, la Fabio sí otra, sabe el resto de eso. pero la Fabio otra es sabe, cómo señora, come batería ese Bluetooth, ¿no? Uy, en un celular. el Bluetooth come muchísima batería. Y Hijo. eso que miremos, ahí vimos que apenas utiliza 1 milivatio de poder. O sea, Mm. eso no es nada. Pero, Milivatio de poder, pero no consume es harta nada. batería. Cuando tú conectas, por ejemplo, el bafle de la música y su celular, cuando uno escucha se descargó, pasen otro. Porque ese siempre consume batería. NFC. NFC o del inglés Near Field Communication, o sea, comunicación de campo cercano. Esta ya nos va diciendo que, el solo nombre nos va diciendo de qué se trata. Es una comunicación entre dispositivos, pero muy cercano. O Esta sea es que si la hablamos, famosa wallet de los bancos, ¿sí? sí, correcto. Mm. Si hablamos de distancias, primero diría que la que más lejos comunica es el Wi-Fi, Mm. luego le sigue la Bluetooth. Sí, Wi-Fi recordemos que puede ir hasta los 50 metros dependiendo del router. Sí. El Bluetooth, ¿sí? También le sigue que puede ir hasta los 10 metros, también depende de la versión de Bluetooth y los dispositivos que se tenga. Y la NFC definitivamente vea que ya nos dice que, ojo, es una tecnología inalámbrica, pero de corto alcance. Apenas va de 0 a 20 centímetros. O sea, usted no puede separar un dispositivo mayor a esa distancia porque no le va a funcionar. Para lo Mm. mismo, permite una transferencia de archivos y señales en esa corta distancia y permite que esas transferencias son hasta de 424 kilobytes por segundo. O sea, eso es una risa. Comparado con el Wi-Fi que yo fácilmente conectaba a mi Wi-Fi, pues puedo descargar gigas. ¿Sí? Ahí Mm. está la otra gran diferencia. Y esto, miren, tan chiquitica esa onda, apenas 13,56 milihercios. ¿Sí? O sea, eso es pequeñita la onda, una onda muy pequeñita, muy diminuta. Y tarda 200 microsegundos en establecer un enlace. Recordemos que un segundo es igual a 1 millón de microsegundos. ¿Sí? O sea, Mm. tarda 200 microsegundos. Eso es una conexión muy rápida. Eso no es nada. Claro. 200 microsegundos no es nada. Eso es casi que instantáneo. Y está implementada en varios dispositivos. Recordemos que ya de hecho cuando uno va a comprar un teléfono celular le dicen a uno con tecnología NFC. ¿Sí? Mm. Mucha gente ni siquiera sabe eso. Por eso yo decía, Sí. profe, que estos conceptos son muy interesantes Sí. porque son muy importantes. ¿Y por qué los metemos acá? Pero la pregunta es, al igual que el Bluetooth, la NFC se necesitan que los dos dispositivos la tengan. Sí, sí, señora. O sea, si mi celular no tiene NFC, así el tuyo tenga paila. Tenemos que los dos tener NFC. Sí, claro, porque es una tecnología, sí, señora. Mm. Claro que es muy raro que se utilice entre teléfonos, por ejemplo, lo que estamos viendo en la imagen, esa tecnología, ya vamos a ver los ejemplos, profe, es que se me estaba muy rápida, ¿qué pasa, profe? Hoy la veo muy acelerada, la siento muy acelerada. Una buena charla, profe, tiene que ir despacio, una buena Mm. conferencia tiene que ir despacio para que el Sí, público sí. entienda todos esos conceptos, Ok. además de que ya con esto, pues, para el 5. Listo. Una principal característica del NFC es que es una conexión offline. Es decir, usted no necesita tener internet,
para esa conexión. Ojo, aquí hay unos conceptos súper importantes. Cuando yo voy a pagar en un datáfono con mi teléfono que tiene NFC, cuando yo hago esa conexión de NFC, no tiene que tener internet mi teléfono, pero el datáfono sí, porque si no, ¿cómo va a registrar esa compra? ¿Sí? ¿Cómo va a hacer ese intercambio de datos con el banco? ¿Sí? El datáfono sí tiene que tener internet, pero NFC e internet son dos cosas muy distintas. El NFC me recoge esa información y luego la envía ahí sí para el procesar. ¿A dónde? A la red, para que la red a través de internet se comunique con mi banco y le diga, por favor, descontarle estos 7 millones a la doctora Patricia del nuevo iPhone 12, ¿sí? Ahí sí el datáfono va a necesitar esa conexión. Okay. Y se usa, bueno, aquí vamos a ver los usos. Vean los usos de la NFC que ya se están viendo. Primero, identificación personal. Vi un artículo muy interesante donde los chinos, ya usted va con una manillita, ya saben quién es don Carlos o don Fabio, ¿sí? En el transporte público, cuando nosotros tenemos una tarjetica de Transmilenio, como muchas veces uno coloca la tarjetica de Transmilenio para que la lea y no la lee, entonces ¿qué toca? Acercarlo bien. Recordemos que NFC traduce eso, de O sea que identificación muy cercana. de Transmilenio tienen NFC. Correcto. Los pagos desde dispositivo móvil, eso sí es interesantísimo. Usted ya tiene su tarjeta digital en su teléfono y usted lo puede hacer ya con tecnología NFC, acercando su teléfono al datáfono, ¿sí? Y obviamente lo que ya se utiliza, por ejemplo, eso sí me parece muy chévere, que ya no hay que meter la tarjetita en los datáfonos, sino que únicamente hoy en día en un a uno, el de uno a Sí, Lara, sí, va con su tarjetita y acérquemela. no, y sobre todo que no tiene que digitar la clave ni nada. Correcto, no hay que digitar clave ni nada. Y esta tecnología, lo que pasa es que decía ahí que está muy nueva, entonces la gente como que no confía mucho, pero es de las más seguras. ¿Por qué? Porque la comunicación es part to Lo, part, lo que yo he ¿sí? escuchado, lo que yo he escuchado que alguna vez le pregunté, oye, ¿y por qué me pasaste la tarjeta y hoy sí la estás haciendo así? Me dice, es que para esa tecnología tengo que tener el internet volando. Pura. Listo. Muchas Ingreso gracias. espectacular. De todas maneras debe ser un aporte, ¿no? Sí, señora. No, profesora, muchas gracias por su aporte. Muy amable. Ahora, ingreso a espectáculos públicos, ¿sí? Resulta que ya, por ejemplo, uno va a un espectáculo público y donde es así mucho super caché, entonces ya lo mismo, le dan una manillita o le dan a uno dentro de una tarjetica el PIN, cosa que uno cuando ingrese, pues deposita esa manilla y le da el acceso. Al abrir automóviles, esto es Internet de las cosas, es decir, conexión de varias cosas. Entonces ya, por ejemplo, BMW con mi futura camioneta, la X6, Uy, ya usted sí. acerca el teléfono a la Ese puerta. es tu carro, o sea, esa es tu visión? ¿La X6? A mí me gusta ver los cortes de la BMW, Sí, la X6. de esas Sí, tiene camionetas son buen muy corte interesantes. esos carros. Sí. Sí, pero a mí no me O sea, gusta te gusta la tanto los carros camioneta, te gusta bajitos, la camioneta. la camioneta. Mm. Un corte muy bonito, muy elegante, ¿sí? En cambio, a mi Mercedes-Benz me parece que es un corte ya muy de abuelitos. Mm. Y Audi me parece que Mm. tiene un corte como ya demasiado como para gente chicanera, ¿sí? En Sí. cambio, BMW queda como en la mitad, ¿sí? Usted ve un BMW y dice, Es que si tú estás montado en un Audi y vives allá en el rincón de Suba, paila. Ah, profesora, no, muchas papi. gracias, oiga, No, gracias. uno asume que el que tiene Audi tiene plata, ¿o no? Sí, El que tiene Audi, Sí, porque tener carro, bueno, pero mantenerlo es otra cosa. sí, sí, Yo asimilo que el que tiene Audi tiene plata, ese es de plata. Eso sí, no. sí, Hay otras marcas que no, pues usted se esforzó, lo compró. Pero el del que tiene Audi sí tiene plata, sí. como yo. Pues yo digo, me parece muy bonito el BMW, pero pues tampoco yo, si tuviese el dinero, quién sabe, porque es que también es llamar mucho la atención en un país como este. O sea, hay veces que yo prefiero pasar desapercibido, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, como uno que anda en un Citroën 98. sí, o sea, ¿para qué gana, qué gana? O sea, a mí me parece bonito el corte, que es diferente, admirarlo. A mí me parece bonita la mía es la Ford, la Ford. Sí, la Ford también es bonita. Mm.
Sí. Muy Yo bien. camioneta que sí compraría de Ford, que eso lo saca uno a todo lado, pero parece un camión, la Ford Raptor. Ah, uy, eso sí parece un cambio. Uf, esa vaina, sí. Ay, Son Esa no, muy vaina a mí me llamativas es gustan, también. a mí me gustan gigante. esas, cuando uno ve esas 4x4, mucha. Uf, o la Ranger. Hay unas Esa severas, ¿no? Ranger, uf. Esa Hay unas Ranger también es severas, bacana. pero esas pagan por una bomba y bostezan, ¿no? Uy, claro, esa vaina chupa gasolina que da Uy, miedo. Uf, sí. Bueno, muy bien, entonces abrir automóviles. Correcto, al abrir automóviles, sí. Y la apertura de puertas, lo que vimos que días, entonces ya usted puede abrir, ya tiene apertura de puertas, por ejemplo, en los apartamentos, en las oficinas y en las oficinas. Y dentro de esas oficinas pueden haber sitios restringidos. Usted puede abrir esas puertas con una tarjetita, eso es tecnología de NFC. Mm. Chip. No todo el mundo la tiene. Esa de reproducir Reproducir música música, ojo, en el aquí. bafle, yo también lo hago con Bluetooth. Sí. De hecho, Es que eso es lo bonito de aprender todo este tema porque usted dice, por ejemplo, este tema de NFC, muy poca gente lo sabe, mm. ¿sí? Y entonces, sí, la muchas verdad veces, yo no. No, yo, uno es Pues sí Bluetooth, la había Bluetooth. escuchado para el pago con tarjeta, pero ya digamos esas otras, no. Mira que claro, también puede hacerse lo del bafle, vea pues. claro, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los peros? Por ejemplo, analicemos lo que hemos aprendido hasta acá. Que si yo voy a colocar una canción utilizando tecnología de NFC, pues Tiene que yo estar tengo que pegado. dejar En cambio, correcto, exacto, en cambio Bluetooth sí. O si usted se emborrachó y pasó por ahí, medio le pegó al bafle, se, su Chao. celular. correcto, Adiós. vea, En sí, cambio, el Bluetooth, correcto. Celular y en bafle cambio y el se Bluetooth cagó la en fiesta. cambio en el Bluetooth, usted no me ponga usted la canción que sigue, no, póngala usted. Se rotan el celular para que Es pongan que, uy, canciones. profe, esto es un mundo muy bacano. Por ejemplo, Bluetooth, no todos los Bluetooth son rápidos. Por ejemplo, ya de eso depende el teléfono, ¿sí? Del Porque como es dispositivo, una, del bafle, por ejemplo, depende del bafle. claro, ¿sí? Mm. Eso es como lo que estábamos hablando que días de redes. Sí, va a llegar la tecnología 5G, pero si usted no tiene el televisor para 5G, pues eso es como tener un BMW pero sin llantas, ¿sí? Sí, O sea, de nada le sirve a usted tener una antena cerca 5G, pero si su teléfono no está diseñado para como si 5G, no pues te no lo va para a el cambio de aprovechar. aceite. Mm. Sencillo. Sí, eso sí es Listo. así. Entonces ahí aprendimos otro poquitico. El infrarrojo aquí ya es lo mismo, es una frecuencia de onda todavía más chiquitica y también este tema ya es lo mismo, ¿sí? Solo que ese infrarrojo, recordemos que también hace parte del espectro y la comunicación es muy parecida al tema del NFC. La distancia también está cerca entre los 50 y 80 centímetros. La vaina del infrarrojo es que si se ve afectado si algún objeto se le atraviesa, porque recordemos que es un láser. Infrarrojo, calor. Lo que hace es Ujú. eso, es calor. Está dentro de la banda del color rojo en el espectro visible. Es decir, cuando hablábamos del espectro visible de color rojo, ahí hay una variante de temperatura y este es uno de los que más aumenta. Es que lo que yo les decía, a lo último esto se resume en frecuencias. Una frecuencia larga, una frecuencia alta. Ahí está la diferencia. Una frecuencia de onda, ¿sí? Que sea mayor, puede ser, no actúa a distancias tan largas y si la frecuencia es muy alta, ya puede convertirse en energía ionizante. Eso quiere decir que eso es como la energía de las plantas nucleares, es decir, ya afecta la salud. Mientras que si cuando, cuando hablamos de que la onda, ¿sí? Cuando hablamos de que la onda, su frecuencia no es tan alta, pues allá comienza a variar las distancias y todo ese tema de calidad a la hora de enviar los datos. Eso es lo mismo, ¿sí? Pero buscar, es que esta imagen es tan bonita que yo le iba a pegar ahí, pero yo por aquí, venga, póngale cuidado. ¿Esto es qué? Donde está esa imagen del tipo de frecuencia, del tipo de onda, Pero ese sí es mucho ¿sí? más lento, ¿no? Ese sí es más lento, el infrarrojo. Sí, y ya casi no se utiliza. Ya Mm, casi los teléfonos no lo están utilizando porque ya la mayoría de gente es Bluetooth. Yo, por ejemplo, soy solo Bluetooth. Ahí mm. mi mouse es por Bluetooth. Si yo creo que pudiese suprimir todos los cables, sería muy feliz. Uy, a mí es de de las pocas cosas o chocheras que no me gusta ver tanto cable. A mí me parece que eso estresa. Sí. Preguntas.
decía un profesor que, buen profesor, decía, ¿cuál era? Decía, preguntas, aclaraciones, dudas, insinuaciones, comentarios, pagos voluntarios. Insinuaciones, dice. No, o sea, el infrarrojo, bueno, hay celulares, de hecho hay unos celulares, estaba mirando el mío no tiene NFC, el mío tiene Sí, profe. Bluetooth, Lo que, Bluetooth. lo que repito, NFC es una tecnología muy nueva, profe. No todos los celulares lo tienen y no toda la gente sabe ni siquiera qué es NFC. Ninguno de ustedes tampoco lo tiene, ¿no? No, el mío no. No, yo tampoco. Es que esto es nuevecito, profe. Eso no tiene más de... O Pues, sea que eso los le deben chinos ya tener tienen como 2 años incorporados con de eso, pero... pronto los que salgan ahorita. La mayoría de celulares que de pronto vayan saliendo, si les incorporarán esa NFC. Claro, por Vea, ejemplo, mucho, mi por hijo, ¿qué ejemplo, tal ese culicagado si tiene NFC en el celular? Claro que ¿qué compré celulares? el Huawei P8, el que salió ahorita. Mm. Ah, El Pipe me dice que cuál es ese culicagado les pete. Pero mira, sí, eso es tecnología nueva, sí. Bueno, entonces, ¿ya que terminaste? Espere, profe, que ya voy a mostrarles otra diapositiva. Permítame 5 segundos, por favor, no me acosen. Bueno, pero por ejemplo, si yo voy a pagar con mi celular, paila porque no tiene la tecnología. No tiene la tecnología NFC, correcto. Ahí vaya, sí. profe. Profe, ahorita el iPhone 2 está en 7 millones, y ahí ya, sí, ya viene con NFC. El iPhone 12 saca electrocardiograma. Eso dicen. Tocaría preguntarle a un médico a ver qué tan efectivo es. Eso es lo que yo les decía. Eso es lo El que yo les infrarrojo, decía. vea. ¿Sí? Que es que en últimas, ya cuando comenzamos a hablar de comunicaciones, yo creo que solo explicando este temita, ¿sí? Ya uno va a comprender el resto. Lo que yo les decía, veamos acá. Yo les decía, oiga, Apunta, eso, apunta con tu mouse, porfa, lo que vas a ir explicando. yo les decía, vea, esta onda cuando inicia de 10 a la 3, ¿sí? Es una onda, Mm, mire, es una onda que muy, Baja frecuencia. muy que de amplitud mayor, ¿sí? Mm, ¿Qué quiere decir? Que llega muy lejos, pero que no llega de una forma muy clara, ¿cierto? mm. Cuando nosotros hablábamos allá en la exposición que hicimos del espectro visible, mire en dónde se ubica. Entre 10 a la 12, ¿sí? Y 10 a la 17, Y está ¿qué? 17. Hertz. Y recordemos qué es un Hertz. Ujú. Las oscilaciones de esa onda por cada segundo, ¿sí? Esa es Eso es. la famosa formulita, sí. Sí, entonces mire que aquí esta gráfica es tan bonita, está también explicada que le va diciendo a uno, oiga, si yo tengo unas oscilaciones de 10 a la 3, quiere decir Oiga. que mis ondas son largas, pero las ondas son grandes. Es Mm, decir, cuando hablamos de aquí a aquí, ¿sí? Son grandes. Y a medida que va aumentando esa frecuencia, se convierte obviamente en alta frecuencia. ¿Qué quiere decir eso en un léxico humano? Aumenta las veces que se repite la oscilación, ¿sí? ujú. Eso es la variación. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando son demasiado altas las frecuencias, miren lo que nos aparece acá, rayos gamma. Esos Mm, rayos gamma son los que son malos, por decirlo así, una palabra no tan técnica, ¿sí? Para la salud humana. ¿Qué? Y aquí nos está hablando, aquí no está en esta gráfica, pero aquí las ondas, cuando hablamos de amplitud, van aumentando de mayor a menor. ¿Qué quiere decir esto? Que si hablamos de las ondas de baja frecuencia, son ondas tan grandes como un edificio, su amplitud, ojo, su amplitud, ¿sí? Y aquí van disminuyendo. Aquí lo que hablamos, por ejemplo, aquí vean donde están los infrarrojos. Decíamos que la amplitud de Sí. la onda ya es hasta los Estaba mirando que ahí no está el Bluetooth, ¿no es cierto? Mm, El Bluetooth está aquí muy pegadito al infrarrojo, profe. Muy mm, pegadito. ¿Sí? Y a medida que va aumentando para allá, es decir, a medida que aumenta la frecuencia, los hercios, ¿sí? La onda se va convirtiendo en más chiquitica, más chiquitica, más chiquitica. Por ejemplo, aquí cuando hablamos de los rayos gamma, es cuando ya hablamos a nivel atómico, cuando ya hablamos del tema del átomo, ¿sí? Cuando cuando el átomo se disparan sus electrones,
¿sí? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el uranio 235 o el plutonio? Son esos electrones que impactan el cuerpo y van con tanta fuerza que lo que hacen es que modificar las células. Por eso es que hablamos de que esto ocasiona cáncer. ¿Qué es cáncer? Pues el cáncer no es otra cosa que daño celular. Eso es lo que hace estos rayos gamma. Y eso que por eso digo yo, miren qué tan cerquita están los rayos X. Claro, eso sí iba a decir, los rayos X es el que le sacan a uno el examen, ¿no? Claro, está muy cerquitica, ¿ve dónde están los rayos X? Véalos. De las 10 a las 20 hercios, de 10 a las 16 a 10 a las Y 20 la gama empieza hercios. en el 21, claro. Sí, claro, o sea que parte de los rayos Y eso, X ya entran entre los gamma, es decir, puede ser peligroso. y eso es ultravioleta también. Ultravioleta no es que sean, pues... Sí, claro, los rayos ultravioleta, ¿qué pasa? Causan graves problemas a la salud cuando, por ejemplo, nos colocamos protector solar. Porque, ¿qué es eso? Vea, que eso ya hablamos de infrarrojos. Cuando hablamos de infrarrojo, ¿qué es? Mire lo que nos está diciendo la palabra. Rojo, luz roja. Esa luz es la que lleva la suficiente energía para provocarnos quemaduras en nuestra dermis, en la piel, ¿sí? Pero es un daño superficial, mientras que los rayos gamma, ¿qué hace? Un daño celular. Usted aquí en el infrarrojo, si se expuso un día, pues se quemó, pero se recupera. Pero la diferencia, esto lo único es que tiene un daño acumulativo. Si usted todos los días sale al sol sin protector solar, ahí sí puede adquirir un cáncer por el sol. Pero si usted es todos los días, esa Y es la bueno, y importancia de... esos rayos cósmicos, entonces, ¿ya qué son? ¿El cosmos? Ah, no, sí, eso, exacto, del cosmos. O sea, esto ya es los astronautas. Si un astronauta se expone a rayos cósmicos, de inmediato, para mejor vida, cósmicos, del Ahora, cosmos, sí. sube esa longitud de onda de abajo, que dice longitud de onda larga, longitud de onda corta. Ah, sí, profe, lo que hablábamos, lo que le explicaba. Veamos que la longitud de onda, a ver si escribo, a ver si encuentro algo. Ah, sí, esta flechita, vea. Esto es la longitud de onda, ¿cierto? Sí. Nos está diciendo acá que es una longitud de onda larga. Vea que el dibujito nos lo está diciendo, longitud de onda larga. Y acá la longitud de onda es corta, véala. Es cortica, ¿sí? Es esto nomás, esta es la longitud de onda. Pero Por eso, uno siempre pensaba que la longitud que era mejor esta que la otra, ¿no? sí, correcto. Interesante. Y acá, aquí ya se ubica, vea, por ejemplo, en esta frecuencia es la radio AM, en la FM y TV se ubica entre más o menos, vea, como de 10 a las Los 7 y celulares en 10 a las gigahertz. 8 y medio, ¿sí? Y después ya viene de 10 a las 9 más o menos el tema de Gigahertz para telefonía, celulares. ¿sí? Luego vienen los microondas, la frecuencia. ¿Qué no quieres otra cosa? Ondas. Lo que Cuando hablamos de frecuencia, y ¿cierto? necesita más longitud que el radio y el celular, vea pues. Sí, 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 claro. Eso también es interesante porque lo que le digo, en este dibujo se explica todo. Vea que las microondas y los infrarrojos están pegaditos ahí, ¿sí? Eso quiere decir que son más o menos similares, solo que... O sea que ese cuento que hablan de los hornos microondas, ¿sí será verdad que es dañino? No, no, profe. No, 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 eso es puro cuento. Véalo, lo dañino está a partir de esto, A partir de 10 a las de las 19. 10 a las Y vea 19. el microondas donde está, hasta las 12. Está lejos. Sí. Está lejos. ¿Qué hace un horno microondas? Veamos la palabra. Microondas. Manda pequeñas ondas. Micro, pequeño, ondas. Envía pequeñas ondas. Lo que hace el horno microondas es refractar esas ondas hacia la comida y la forma que se calienta la comida es a partir de agua. Es decir, que una comida entre más aguadita esté, va a quedar más calientica, va a ser más rápido calentarla, ¿sí? Por eso, si ustedes meten solo un pollito, no les va a quedar como tan calientico. Puede ser, porque la pechuguita y eso es como medio sequito. O por fuera y por dentro queda frío. Sí, en cambio, si ustedes meten una agüita, un tintico a calentar, va a quedar como más fácil calentarlo, porque hay de dónde evaporar esa agua, hay de dónde mover esas moléculas. Eso es lo que hace un microondas. Es eso, calentar el agua. Pero en ningún momento el microondas está cambiando la composición de la comida. Eso es pura popis. Jamás. Eso no existe.
Muy En bien. cambio, este de acá sí, este de acá, este sí modifica las células. ¿Y qué quiere decir ese radiación no ionizante y radiación ionizante? Radiación no ionizante, eso quiere decir que hasta acá no daña la salud del ser humano. Ujú. Porque cuando hablamos en química de radiación ionizante, o sea, esta de acá en química, es cuando de un átomo, es Salud, decir, Fabio. yo tengo aquí un átomo y aquí tengo otro átomo. Cuando yo hablo de energía ionizante, quiere decir que las partículas de átomo son tan poderosas que si llegan a este otro átomo, las modifican. ¿Sí? Eso Ujú. quiere decir en química ionizar. Y aquí lo que está diciendo es no ionizante. Quiere decir que estas ondas hasta aquí no son capaces de modificar la materia, mientras que las que son de radiación ionizante sí son capaces de modificar la materia. Siempre me acuerdo que cuando yo era soltera, mi mamá, alma bendita, me decía, mi hija, no duerma con el radio todo prendido, que eso le hace daño toda la noche. Porque a mí me gustaba dormir con música. Mi hija, eso le hace daño, eso le hace daño. Sí, claro, y el pobrecito no tenían, digamos, la oportunidad que tuvimos nosotros de educarnos. Sí, eso le Sí, hacía sí, daño. claro. Pero ella me Claro, y decía no, para y, el ruido de ella más bien. sí, sí, de acuerdo. Sí, sí, sí. Esto es todo. Entonces, aquí ya lo que ya va a variar, por ejemplo, cuando hablamos de que nos digan, bueno, ¿y en dónde se ubica el Wi-Fi? Pues ya lo Bueno, ¿y vimos. la televisión dónde vendría ahí como después de la radio? Sí, hay en Sí, FM y claro, TV. profe. Aquí está, vea la Sí, TV. ahí vendría la TV, sí. Sí, Ahí están véala ahí. ahí están los servicios, radio, televisión y telefonía. Ajá, y telefonía, véalo acá. Ujú. Pero date cuenta que la M coge amplitud de onda, ¿sí ves? Sí, claro. Sí. Claro, porque Ujú. estamos hablando de que AM es amplitud de onda. Véala, aquí Amplitud está. modulada. Ujú. Onda amplia. Véala. Ujú. Se Sí. dispersa la onda. No es tan frecuente la onda. Mientras que aquí sí es muy frecuente, es decir, aumenta el número de oscilaciones por segundo, que es esta. Sí, señor. Interesante, ¿no? Ese dibujito lo hice Bien. todo ahí. Y Exacto. esta eres. Mm, Muy bien. sí, profe. Interesante y es muy bueno en telecomunicaciones aprender todos esos términos después de todo lo que vimos, uno reafirma, ¿no? Sí, claro, profe. O sea, Claro. como ya se vio que es onda, que no sé qué, entonces uno reafirma ahí. Mm. Bien, entonces mañana empiezo con radio y luego seguimos con internet. Radio, mañana empieza con radio, profe, y sí, yo sigo con Ethernet. Y Fabio, Bien. yo arranco con radio mientras él da internet, buscas unas cosas que tenemos, me faltan de radio, ¿listo? Listo, listo, profe, listo. Ok, sí, porque ya 7:30 no alcanzamos a mirar bien el completo el de radio, es mejor mirarlo Sí, así sí. completo como vimos el de hoy. ¿Listo? ¿Les parece? Listo, Listo, querido profe, profesor.